Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo de seminarios internacionales año 2024. El título general: el derecho marítimo, portuario y la inteligencia artificial. El título de la ponencia: Derecho marítimo 4.0, la inteligencia artificial y la seguridad marítima. Prevención y respuestas a incidentes. La misma, que está a cargo de la maestra arquitecta Fátima Barrera. Ella es maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, en vinculación con el Centro de Ciencias de la Complejidad, por su investigación, estudio neurocientífico aplicado a la arquitectura, la relación neural entre forma y sensación. Además, ella es licenciada en diseño arquitectónico por el Centro Universitario de Comunicación. Aquí con nosotros la arquitecta Fátima Barrera, colaboradora constante y permanente, una profesional que nos acompaña desde el hermano país de México, desde nuestros inicios, desde la fundación del instituto. Siempre tuvo a bien dar sus conocimientos, su experiencia, ese mundo maravilloso que ella domina, que no solamente es la arquitectura. Si ustedes se dan un tiempo y visualizan sus trabajos en nuestro canal de YouTube del instituto, van a ver los diferentes campos de formación que tiene la maestra arquitecta Fátima Barrera. Para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es siempre un honor y un privilegio contar con la participación de la maestra arquitecta Fátima Barrera. Tiene usted la palabra, arquitecta. Muchísimas gracias, doctor. Siempre me encantan esas cálidas bienvenidas. De verdad que les agradezco mucho al Instituto Peruano y sobre todo, bueno, que participo de temas que me parecen de sumo interés y que, bueno, pues de alguna manera le encuentro vinculación con mi profesión. Bueno, vamos a empezar con este tema del derecho marítimo y es muy importante para mí comunicarle al público en general que vamos a partir justo de dar un cimiento sólido con relación a este tema, obviamente de la logística, pero hay que entender de dónde viene este tema de la logística 4.0. En la serie de audiovideos que hemos tenido la oportunidad de generar, tuvimos la oportunidad de hablar acerca precisamente de este tema del IoT, del Internet de las Cosas. Hemos sugerido y hablado acerca, pues precisamente de la cuarta revolución industrial y sus implicaciones dentro de todas las industrias, incluyendo la industria de la construcción. Entonces, cuando hablamos de cuestiones marítimas, que es justo lo que nos convoca el día de hoy, me gustaría mucho dar este contexto porque esto nos va a permitir comprender por qué el derecho ahora es nombrado 4.0 y cuáles son, pues precisamente las cuestiones éticas y las cuestiones relacionadas precisamente con estos desarrollos que vamos a ver constantemente. De hecho, estoy muy contenta porque justo en Perú va a estar ya un desarrollo muy interesante con el puerto de Chancay, me parece, y me da muchísimo gusto esa noticia. Entonces, en este sentido, a mí me gustaría hablarles acerca de la logística 4.0 y cómo es que hemos evolucionado pues precisamente a una cadena de suministro que nos permite tener una logística internacional, pero que además se adapta pues precisamente a esta cuarta revolución industrial, que no es otra cosa que la optimización de procesos a través de la tecnología y en este caso está muy vinculada precisamente a la inteligencia artificial, entre otras cosas, ¿no? Prácticamente esta automatización pues permite justo un transporte marítimo de excelencia, un transporte terrestre, que al final del día es precisamente esta cadena de suministros y de logística lo que se pretende cubrir. Además,
de estar pues vinculados precisamente con todos los procesos que se llevan a cabo dentro de un puerto, como es el almacenamiento y la distribución de sus productos, ¿no? Y en este sentido es que intervenir tecnológicamente estos procesos permite hablar justo, ¿no? De esa logística 4.0. Y entonces me voy a remitir a evocar precisamente la evolución de esta logística y cómo hemos comenzado a mecanizar precisamente la digitalización de cada uno de los procesos que intervienen en diferentes industrias. La industria de la construcción pues no está, digamos que alejada de esta cuestión y a mí me gustaría mucho que tuvieran la oportunidad de centrarse justo en esta imagen en donde vemos precisamente esta evolución, cómo empezamos con la industria 1.0, en donde hablábamos precisamente de la mecanización, de los métodos manuales donde la artesanía o la cuestión artesanal predominaba en el mundo precisamente para la fabricación de productos, ¿no? Con la revolución industrial, pues obviamente las logísticas y los sistemas de transporte básicos tendieron a esta parte de mecanización, ¿no? Que es decir, a través de ciertos elementos tuvimos la oportunidad de lograr movimiento dentro de algún proceso. Por otro lado, cuando hablamos de logística 2.0, nos vamos a remitir a la parte de la globalización, que va a formar parte justo, ¿no? Del desarrollo del transporte marítimo, del desarrollo aéreo y que va a abrir puertas precisamente a un mundo más interconectado, justo precisamente este tema de los barcos. Y además los aviones de carga. Cuando estamos hablando de la logística 3.0 es la era de la información en donde las computadoras revolucionaron el mundo y nos hemos ya metido en estos temas, hemos hablado de Alan Turing, hemos hablado de los matemáticos que precisamente le dieron vida a estas creaciones que hoy en día son denominadas ciencias cognitivas y que devienen justo, ¿no? De esta computarización de ciertos procesos en donde entendemos que justo a través de equipos de cómputo que tratan de emular ciertas cuestiones relacionadas con nuestra cognición, nos permiten precisamente este tema. Ahora, habiendo esto, pues lo que ocurrió es una apertura de la información y en este sentido, la gestión de los inventarios, la planificación y las rutas de transporte fueron integrando sistemas de información que se hicieron cada vez más complejos, ¿no? Toda esa data que fuimos generando a lo largo de esa temporalidad, 80s, 90s, un poquito más en el tiempo, nos ha permitido justo poder tener ahora unos datos muy interesantes que nos permiten la toma de decisión, pero también el análisis de eso mismo, ¿no? En el caso de la logística 4.0, que es justo nuestro presente, empezó en los 2000 y es en nuestra era, donde podemos hablar acerca justo de un medio, de una transformación digital que va a automatizar y va a permitir que las tecnologías avanzadas estén dentro de nuestros centros logísticos, haciendo que esto tenga una modernización. La vez pasada tuvimos la oportunidad de hablar acerca del IoT o el Internet de las cosas y esto nos va a permitir a nosotros comprender justo cómo esta interconexión pues tiene que ver con una infraestructura grandísima en donde hay muchos actores participando. Introdujimos un poquito el tema de la globalización y justo en nuestro momento histórico en el que nos encontramos, este tema de la globalización se convierte en algo muy interesante porque hemos llegado aquí justo con esta cuestión de la apertura, pero hoy vemos también dos frentes en este sentido, que son los nacionalistas o es este tema de cerrar un poquito ya este tema de la globalización, hacer que haya una concentración pues precisamente nacional de ese tema y la gente que está dispuesta a la apertura, ¿no? Hay una controversia con relación a esto y esto viene junto con pegado porque vamos a hablar también de la seguridad, ¿no? Y cuando estamos hablando de una logística 4.0, vamos a hablar que diversas tecnologías van a estar participando para que, bueno, pues se logre una eficiencia con relación a, pues obviamente la logística, pero el lograr una automatización, el incluir dentro de
nuestras logísticas, tecnología, también nos permite darnos cuenta de ciertas vulnerabilidades que seguro van a existir. Y en este sentido, estas vulnerabilidades tienen que ver con la seguridad que se tenga con relación a esa infraestructura que compone el Internet, pero que también nos permite darnos cuenta que entre más interconectados, más vulnerables somos, ¿no? Y que además se requiere justo de una ciberseguridad específica para poder tener un mejor control de lo que ocurre en un puerto o en cualquier logística para evitar, pues precisamente, una criminalidad enfocada a la ciberseguridad. El Internet de las cosas nos va a permitir conectar objetos físicos, nos va a permitir una trazabilidad y el control de las mercancías y además vamos a poder tener una gestión más contundente con relación a contenedores, buques y puertos. Algunos de los ejemplos que al final del día vamos a tener perspectiva en este sentido es que estos contenedores se van a volver inteligentes, ¿no? Y en este sentido es hablar de sensores que controlan esto, ¿no? Y al controlarlo y para controlarlo se requiere de una infraestructura que es el Internet, ¿no? Y vamos a hablar más adelante por qué es importante no ignorar cómo es que funciona el Internet, ¿no? Por otra parte, la inteligencia artificial aplicada a los puertos nos permite la utilización de tareas que van a requerir, pues precisamente la inteligencia humana, pero como lo hemos hablado en otras sesiones y en otros espacios, hablar acerca de la inteligencia humana también nos permite comprender que ciertos procesos que nosotros realizamos de una manera mecánica pueden ser sustituidas y que hay tareas que evidentemente son económicamente valiosas que en este sentido pueden ser sustituidas por una robotización. Y ya hemos visto, por ejemplo, puertos en China que están completamente automatizados y que, bueno, pues solamente tienen ciertos espacios donde se hace un control, quizá a lo mejor de cómo están funcionando los robots, pero hasta ahí, ¿no? Los robots se están encargando al final del día de toda la dinámica que existe en un puerto. Y esto también nos deja cabida para comprender de qué manera, en el caso, por ejemplo, de la salud y seguridad en el trabajo, estas dinámicas van a cambiar, ¿no? Entendiendo que estamos viendo un panorama completamente automatizado, ¿no? Que se ha llegado a eso, que obviamente solamente hay muy pocos ejemplos en el mundo que vamos a ver más adelante, pero pues se pretende precisamente esto, porque lo hablamos también en el audio pasado, ¿no? Y decíamos, bueno, yo puedo tener mi puerto completamente automatizado, pero el hecho de trasladarme a un puerto que todavía siga siendo una tarea tradicional, para mí representa un cambio de logística extraordinario, ¿no? Y eso hace retrasos de tiempo y bueno, al final del día, la intención para lo que se pretende la automatización, pues se rompe, ¿no? Se rompe esa cadena que busca pues una eficiencia. En el sentido del Big Data, el hecho de tener justo, ¿no? Esta información latente de cada uno de los objetos que al final del día podamos tener información que nos permitan estos sensores, vamos a tener la oportunidad de hacer un tratamiento de datos, ¿no? Y esto implica meter estadística y matemáticas para poder lograr justo, ¿no? El hecho de, pues, tener cuestiones predictivas, correctivas, y esto es buenísimo para cuestión de mantenimiento, y es buenísimo al final del día para, pues, tener una prevención a futuro con relación a lo que pueda estar ocurriendo en ese puerto, ¿no? También hablábamos el audio pasado acerca de temas, pues, de corrupción que pudieran ocurrir. Este tipo de automatizaciones lo que hace es justo, ¿no? Que logra concentrar de alguna manera, pues digamos que toda la información y tener la vigilancia exhaustiva que justo nos permite visualizar rápidamente dónde se está rompiendo a lo mejor un proceso y quién es el responsable de dicho proceso. Entonces, eso es muy importante comprenderlo. Por otro lado, cuando hablamos del cloud computing, vamos a entender que es ofrecer servicios informáticos que van a permitir que a través de Internet podamos almacenar, procesar y acceder a datos desde cualquier lugar o dispositivo, ¿no? Y esto es parte justo de lo que va a integrar o lo que integran estas logísticas. Por otro lado, el blockchain, esto nos va a permitir justo, ¿no? El hecho de comprender cómo se almacena, se transmite la información
y cómo hacerlo de forma segura y transparente para evitar manipulaciones y fraudes, que es justo lo que hablábamos el audio pasado, ¿no? De qué manera podemos evitar este tipo de cuestiones. Entendamos que también en los puertos la llegada de mercancías, y lo he mencionado justo, no siempre son mercancías que puedan ser lícitas en la mayor de los casos, ¿no? Entonces, tener un control como este justo va a evitar pues estas cuestiones en las que vamos a ver manipulaciones o fraudes, ¿no? El transporte marítimo, por otro lado, es una plataforma que puede permitirse la digitalidad y el poder compartir información entre todos los actores de esa cadena de suministro. Y estamos hablando de conectar continentes y países, ¿no? Eso es muy interesante. Por otro lado, la robótica, que son las máquinas, justo cuando llegan los buques, vienen ya con los contenedores, cómo los descargas. El tiempo de descarga de un buque es fundamental. ¿No? Esto nos va a permitir al final del día tener un ahorro en el tiempo y poder hacer una logística más eficiente con relación a eso. Entonces, el que esté mecanizado y robotizado en tareas complejas como esta que estoy mencionando, forma parte justo de la autonomía y pues en algunos espacios a lo mejor la tarea va a ser semiautónoma, ¿no? Porque no vamos a lograr esa automatización completa. Pero el chiste es que la cadena de suministro tenga la oportunidad de ser robotizada, que se puedan utilizar drones, que puedan de alguna manera utilizarse vehículos no tripulados, que de eso justo hay muchos actores que están participando, muchos players, como en este caso Elon Musk, que yo creo que es el principal player y el único, ¿no? A lo mejor por ahí habrá algún otro, pero en la cuestión autónoma es líder en ese sentido. Y por otro lado, vamos a ver pues también esta parte de los brazos robóticos y diversas aplicaciones que van a ser importantes para las inspecciones y la manipulación de carga. Continuando con esta dinámica y tratando de comprender esta logística 4.0 y después comprender un poco el derecho 4.0, podemos comprender que la logística 4.0 va a tener un impacto importante y va a encontrarse con desafíos fundamentales. En este sentido, para hablar acerca de la eficiencia y la competitividad dentro de los puertos, es importante comprender cómo van a estar definidos esos nodos logísticos y de qué manera podemos realizar que estos nodos sean altamente eficientes y cómo podemos integrar las operaciones intermodales y cómo podemos mejorar esa sincronización para que de alguna manera pues tenga una interconexión con los diferentes modos de transporte. Esto representa al final del día un impacto, pero también un desafío, porque sobre todo cuando estamos hablando de países latinoamericanos, nos vamos a enfrentar justo a esta parte, ¿no? Y lo he mencionado, no todos los puertos en Latinoamérica tienen la infraestructura suficiente como para sostener un IoT. O sea, necesitamos justo interconexiones muy interesantes, que es de donde viene este tema del Internet y cómo funciona, para que podamos tener estas interconexiones. La latancia, eso es otro punto muy importante que forma parte de un desafío. Cuando hablamos de estas conexiones o cuando queremos tener interconectados objetos, el hecho de que esto sea en tiempo real y la diferencia que tarda en llegar la señal a los centros de datos y regresar nuevamente a los equipos debe ser sumamente prolija y eficiente. Por otro lado, la reducción de costos en cuanto a tiempos y entrega se vuelve muy importante. Y era justo lo que les decía, el hecho de que tú llegues con tu buque y descargues con una rapidez extraordinaria es muy importante porque pues forma parte justo de estas interconexiones entre países y la rapidez que se requiere para que esas mercancías después logren una logística terrestre. Y en este sentido es cuando podemos tener justo el beneficio que sería el poder aplicar Big Data con relación a esto, ¿no? De qué manera podemos ser más eficientes porque tenemos la oportunidad de ver los datos en tiempo real y ver justo cuáles son las vulnerabilidades y cómo solucionarlas a través de la mejora continua. Por otro lado, el IoT pues es parte de la optimización y la planificación de las rutas y de la gestión. Más adelante vamos a ver un pequeño video con relación a este tema de cómo pues los contenedores están de alguna manera intervenidos con este tipo de sensores para tener pues al final del día unas interconexiones muy interesantes.
La calidad y la seguridad es justo el tema de hoy también, pero es muy importante comprender que a través de la monitorización y el control eh, que podríamos considerarlo remoto, va a mejorar la identificación y la prevención de riesgos, asegurando precisamente que el servicio sea más fiable. Esto en la parte de Health and Safety es, a mí me parece formidable, me parece que el hecho de la analítica de datos aplicado para esta labor es fundamental. La cuestión sostenible es muy importante. Vamos a ver dos o tres casos de éxito relacionados con puertos y vemos cómo la sostenibilidad con relación a energías limpias, en este sentido hablamos de eólicas o de paneles solares, están integradas precisamente con todo el sistema, ¿no? Para proveer justo de electricidad a cada una de los procesos de la cadena logística, pero también nos habla justo del compromiso que se tiene y que es importante continuar teniéndolo con relación a la sostenibilidad y al medio ambiente, ¿no? Que se vuelve algo fundamental, ¿no? Hace poquito escuchaba en un contenido noticioso acerca de una realidad. Es cierto, el cambio climático tiene que ver con una cuestión planetaria, ¿no? Con los movimientos celestes que al final del día devienen de eso, ¿no? Pero digamos que el hecho de que nosotros hayamos intervenido tanto la naturaleza y hayamos materializado tantos objetos y hayamos dañado algunos ecosistemas, hace que esa transición que es natural y que es parte de los movimientos que se esperan con relación a cómo funcionan y las dinámicas de la Tierra, nosotros al alterarlo, pues lo que hemos logrado es que precisamente si habían cuestiones que iban a pasar, ahora sean más gravosas de lo que esperamos, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que no pueda ser una cuestión correctiva o que no se necesite la sostenibilidad, ¿no? Por otro lado, nombremos los casos de éxito relacionados con esto. Y vamos a brincar ahora de la diapositiva a justo este tema del puerto que me interesa que vean. Dentro de esta logística 4.0, los sectores y las empresas que han apostado por esta innovación han transformado precisamente la cuestión de los puertos tradicionales en digitales y ejemplos de esto son el puerto de Rotterdam, que es justo el más grande de Europa, es el 10º del mundo en términos de movimiento de contenedores y ha implementado ya proyectos llamados puertos inteligentes o Smart Port, que están haciendo precisamente una infraestructura física y sus activos al final del día, pues justo logran todos estos ejemplos que estamos tratando de transmitir con relación a la logística. Y en este sentido, vamos a tener la oportunidad de ver cómo gracias a los sensores se pueden hacer estos monitoreos, cómo se comunican precisamente estos estados activos en tiempo real y de qué manera pues permiten de alguna manera tomar medidas y decisiones en tiempo real. Voy a salir de aquí, me voy a ir a Opera y vamos a ver este tema del puerto de Rotterdam que está en los Países Bajos. Voy a poner play. Rotterdam. Es el puerto más grande de toda Europa. Se ubica en la ciudad de Rotterdam, en los Países Bajos. Desde 1962 hasta 2004 fue el puerto más activo del mundo. Actualmente es superado por el puerto de Singapur y luego por el puerto de Shanghái. En el año 2020, el puerto movilizó un total de 436 millones de toneladas. Lleva a cabo una amplia variedad de operaciones logísticas para facilitar el movimiento eficiente de la carga y el comercio internacional. Encontramos entre ellas la recepción de buques. El puerto recibe buques de carga de diferentes tamaños y tipos, incluyendo buques portacontenedores, granaleros, petroleros, gaseros y buques de carga general. Se realizan operaciones de atraque, amarre y descarga de mercancías. En el caso de carga y descarga de mercancías, el puerto descarga y carga diversos tipos de mercancías como contenedores, carga a granel como productos agrícolas, minerales, carbón y petróleo, carga general como maquinaria, vehículos y productos manufacturados y productos químicos. Servicios de almacenamiento y gestión de inventarios. Cuenta con amplias instalaciones de almacenamiento como terminales de contenedores, almacenes y tanques de almacenamiento. Se gestionan los inventarios y se realizan operaciones de almacenamiento temporal, consolidación y desconsolidación de mercancías. Servicios de distribución y transporte. El puerto desempeña un papel clave en la distribución y el transporte de la carga.
Se lleva a cabo la carga de camiones, trenes y barcazas fluviales para el transporte interno y la conexión con otros destinos de Europa. Se realizan operaciones de transbordo y transferencia de carga entre diferentes modos de transporte, servicios aduaneros y de inspección. Para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normativas internacionales, se llevan a cabo inspecciones de seguridad, control de calidad y procedimientos aduaneros para facilitar el comercio internacional. Servicios logísticos y de valor agregado. Además de las operaciones básicas, el puerto también ofrece una amplia gama de servicios y logísticos y de valor agregado como embalaje, etiquetado, clasificación, reparación de contenedores, servicios de aseguramiento de la carga y servicios de consultoría logística. Es una zona portuaria de nivel mundial que ha implementado tecnologías 4.0 en sus operaciones logísticas. En el caso de Internet de las Cosas, el puerto ha implementado sensores y dispositivos en toda su infraestructura para recopilar datos en tiempo real. Estos dispositivos monitorean condiciones ambientales, movimientos de carga, estado de los contenedores, nivel de agua y otros parámetros relevantes. Los beneficios incluyen una mayor visibilidad de la cadena de suministros, detección temprana de problemas y toma de decisiones basadas en datos precisos. Sistemas de gestión de terminal. Utiliza un sistema avanzado que integra datos en tiempo real de múltiples fuentes. Este sistema permite una planificación y programación más eficiente de las operaciones portuarias, desde la llegada de buques hasta la carga y descarga de contenedores. Los beneficios incluyen una mejor coordinación de las actividades, reducción de los tiempos de espera y optimización de los recursos. En cuanto a la automatización y la robótica, el puerto ha implementado sistemas de automatización y robótica en diversas áreas, como la carga y descarga de contenedores. Se utilizan grúas automatizadas y vehículos guiados automáticamente para mover la carga de manera eficiente y precisa. Estas tecnologías reducen los tiempos de manipulación, minimizan los errores humanos y aumentan la productividad general. Blockchain. Ha implementado tecnologías blockchain para mejorar la seguridad y trazabilidad en la cadena de suministro mediante el uso de contratos inteligentes y registros distribuidos. Se puede rastrear el movimiento de la carga desde el origen hasta el destino, lo que proporciona transparencia y confianza a los participantes de la cadena de suministro. Además, la automatización de los procesos de documentación reduce la burocracia y agiliza los trámites aduaneros. En cuanto a la analítica de datos y aprendizaje automático, el puerto utiliza técnicas de analítica de datos y aprendizaje autónomo para analizar grandes volúmenes de información recopilada en diversas fuentes. Esto permite identificar patrones, reducir las demandas, optimizar rutas y tomar decisiones basadas en datos. Los beneficios incluyen una planificación más precisa, una mejor asignación de recursos y una mayor eficiencia en general. La implementación de estas tecnologías en el puerto de Rotterdam ha traído numerosos beneficios. Entre ellos, incluye una mayor eficiencia operativa, reducción de costos, mejora de la gestión de inventarios, aumento de la seguridad, disminución de los tiempos de espera y mayor sostenibilidad ambiental. Además, estas tecnologías han fortalecido la posición del puerto como un centro logístico de clase mundial, atrayendo más negocios y generando un impacto económico positivo, tanto a nivel local como global. Bueno, podemos darnos cuenta cómo precisamente Usted la está buscando infraestructura. cómo emigrar legalmente a los Estados Unidos. Aquí, Quédese atento aquí porque hoy les voy a abogado. compartir una manera que muchas Quien busca cómo migremos gratuitamente. A ver, aquí viene este tema. El hablar justo de la infraestructura que estamos observando con relación a la logística que se establece en este puerto es muy interesante porque al final del día logramos ver toda la infraestructura que pues nos permite comprender la complejidad, ¿no? De la que estamos hablando con relación a pues los puertos, ¿no? Y en este sentido debemos tener pues justo pues esta claridad con relación a cómo funciona. Y me gustaría que nos permitiéramos la oportunidad de ver el siguiente video que nos va a dejar un poco más claro estas perspectivas. The hubs for trade and logistics. Ports are where cargo begins and ends its journey. Today, ports are going through a process of automation driven by the latest technologies like AI and 5G. Do you know how a port operates every day? A typical port usually deals with vessel arrivals and departures, shoreside operations, horizontal transport, yard operations,
manual tractor-trailer transport, and gate operations. One of the key steps in port digitalization is automating horizontal transport, that is, handling cargo within the port. Right now, conventional horizontal transport faces three major challenges: harsh working environments, safety risks due to driver fatigue, and inefficient manual dispatching. Huawei and Tianjin Port have jointly built an intelligent horizontal transport system at the terminal of Section C in the Beijiang port area of Tianjin Port. The project has achieved Level 4 autonomous driving, enabling 76 IGVs in a fleet to efficiently collaborate with each other. Huawei has used cloud-based centralized dispatching to increase port-wide efficiency. Huawei's intelligent horizontal transport system has 5 key advantages. First of all, it offers global path planning. Huawei has designed a global path planning algorithm based on vehicle kinematics, which ensures that individual vehicles stay on their path. The algorithm enables multiple IGVs to smoothly make turns whether they are traveling in one direction or in both directions. This is the key for safe and efficient multi-vehicle cooperation. The solution also features dynamic short path planning on the cloud, responding to a multitude of terminal operations and adjusting tasks in real time. The second advantage is high precision positioning. Huawei uses Beidou, 5G, and HD maps, along with roadside sensing assistance to assure high precision lane level positioning. As a result, 90% of K cranes successfully align on first try, significantly improving operational efficiency. Third, we've developed the MDC Intelligent Drive. ¿Me logran escuchar todavía? Todo perfecto, todo bien, Muy arquitecta. bien, se paró un poquito, pero esto me permite al final del día compartirles justo cómo es que la digitalización de este puerto nos permite ver estas virtudes de las que hemos estado hablando en la presentación, en donde podemos ver un control exhaustivo de absolutamente todos los elementos que componen, pues justo el puerto, ¿no? Y en este sentido, también vemos la estructura y en esa estructura podemos darnos cuenta de los elementos que componen la sostenibilidad. The upgraded Huawei MDC offers automotive-grade assurance, including ultimate computing power and long service life. It also simplifies O&M by providing standardized hardware. The fourth advantage is core system integration. In addition to core service systems such as terminal operating system, Huawei's intelligent horizontal transport system can quickly interconnect with other peripheral service systems. Let's look at how this works with the charging management system. With Huawei's intelligent charging dispatching algorithm, IGVs are charged at the best possible time, preventing interruptions to fleet services. Or take the intelligent transportation system as an example. Using Huawei's intelligent intersection dispatching algorithm, ports can preset intersection traffic policies to ensure proper access by manual tractor trailers and autonomous trucks. The fifth advantage we'll cover is cloud vehicle decoupling. Huawei decouples the cloud from vehicles through an open ecosystem. As a result, the solution can support a wide range of intelligent driving vehicle models, making it more cost-effective and easier to promote. Sounds great, but what if an IGV fault occurs? If there is an issue, an operator can remotely take over operations. For a regular autonomous driving solution, the service takeover rate is about 5% to 6%. For a Huawei solution, it's less than 0.1%, ensuring safer operations. IGVs rely on the 5G network. What if the network is unexpectedly disconnected? Huawei performs dynamic short path planning to ensure that IGV paths never cross each other. This prevents collisions even if the network is abruptly disconnected. Is deploying IGVs the same as an intelligent horizontal transport? To be considered intelligent, horizontal transport must meet 3 conditions. More than 5 operation lines must be able to function simultaneously,
to support large vessels. The system should be able to manage large-scale fleets, and it must support dispatching in complex port scenarios. The terminal of Section C in the Beijiang port area of Tianjin Port is the first smart terminal of its kind to deploy an intelligent horizontal transport system that performs large-scale, normalized operations. Looking ahead, Huawei will continue working with partners to deploy and replicate this experience in more ports, building smart ports together. Muy interesante justo esta publicidad que hace a uno de sus servicios y productos Huawei, que nos permite justo tener contundente la manera en cómo opera un puerto inteligente, ¿no? Y dentro de las virtudes que intenta proponer este producto, nos habla precisamente de lo importante que es que la señal no se vaya, ¿no? Por ahí dice, ¿no? Si de repente llega a no haber internet, ¿qué sucede con este producto que está ofreciendo, ¿no? Por otro lado, podemos darnos cuenta que entre más, quizá este ejemplo nos permite darnos cuenta que entre más conectados estemos a la red, y justo lo que mencionaba, quizá también corremos el riesgo de ser mayormente vulnerables, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora dependes justo de la infraestructura del Internet y de cómo funciona y de quién la tiene, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a continuar con la presentación. Ya vimos el caso de éxito que creo que fue muy interesante en este sentido. Vamos a ver, voy a saltarme esta porque habla, por ejemplo, de Traxxas, que es cómo utilizar precisamente la inteligencia de los equipos y los sensores, ¿no? Y de qué manera funcionan para estar interconectados, pero creo que el video de Huawei nos lo permitió dejar claro sin ninguna duda, fue contundente. Y bueno, nos vamos a ir a esta otra parte, ¿no? Que es justo cuando vamos a hablar ya del derecho marítimo, ¿no? Y en este sentido me gustaría pues centrarme en esta parte del término, ¿no? Si ya bien pudimos establecer qué es la logística 4.0, podemos entender que de todo esto que estamos viendo ahí, de toda esta complejidad que la tecnología al final del día aporta para hacer más eficiente algo, también nos deja justo muchos vacíos legales que a lo mejor no se consideraban dentro de la normativa, ¿no? Y la manera de operar, ¿no? Que es justo, ¿no? A ver, bueno, ahora con esta visión de logística 4.0, ¿cómo se tienen que adaptar toda la normativa que opera actualmente en los puertos, ¿no? De cada país, porque cada país al final del día, aunque hay reglas internacionales que operan precisamente para la cuestión de los puertos, cada país al final del día localmente tiene pues unas reglas que seguir con relación a la seguridad, con relación a pues digamos que todo lo que tenga que ver con aranceles, mercancías y demás, ¿no? Entonces, hablar de derecho marítimo 4.0 va a revolucionar precisamente el sector marítimo en ese sentido y pues va a dejar justo a las personas que se dedican a la cuestión de realizar leyes, ¿no? El revisar toda esa normativa, ¿no? Y obviamente pues va a haber una vinculación con todas las personas que están operando en ese momento, ¿no? Y se va a poner un énfasis muy interesante con relación a la inteligencia artificial, a la seguridad marítima, a la prevención y a la respuesta de incidentes, que es justo de lo que trata esta charla. No puedo yo, obviamente siendo ajena a la disciplina del derecho, intentar traer conocimiento porque sé que me faltaría información como para hacerlo más contundente. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy arquitecta, evidentemente, conozco de normativa enfocada a la construcción, pero en este sentido yo creo que esto es para un profesional que sepa precisamente de derecho constitucional y de otras cuestiones enfocadas también a pues cómo se producen y se generan leyes. Entonces, voy a dejar este tema y solo voy a sugerir en este sentido qué conceptos del derecho marítimo hay que poner particular atención. Que esto sí me gustaría dejarlo como abierto al público para que sea una provocación el hecho de pensarlo, asimilarlo y ver de qué manera en algún punto el debate pues se establece en ese sentido, ¿no? Y hablar precisamente del concepto de derecho marítimo
nos permite darnos cuenta que la regularización con relación a la cuarta revolución industrial es importante. La industria y la digitalización, la automatización y la conectividad traen consigo muchos beneficios de los cuales yo soy muy partidaria, pero también al final del día el hecho de que se apropie de algunos espacios que son necesariamente ocupados por humanos y que son actividades económicamente valiosas, deja el debate para el saber de qué manera ese capital humano puede reintegrarse a otras actividades en puertos, que puede ser un puerto también, pero que pueden ser otras actividades industriales en donde, pues al final del día es lo que ocupa, pues precisamente la mayor parte de las personas, ¿no? Entonces, el hecho de hacer una revisión a estas normativas marítimas internacionales, en el hecho de incluir tecnologías disruptivas, se vuelve algo importante, ¿no? Porque justo estoy segura que pronto, o estos ejemplos que ya hemos puesto con relación a las logísticas 4.0, ya sortearon retos que probablemente puedan enseñarle a Latinoamérica cómo introducir este tipo de tecnologías y al final del día hacerlo de una manera más eficiente. Los desafíos son bastantes, el hecho de tener que hacer una armonización legal entre las diferentes jurisprudencias que puedan existir dentro de la cuestión marítima se convertirá en algo muy importante. Por otro lado, cuando hablamos de inteligencia artificial y su aplicación dentro de la seguridad marítima, es justo esto, ¿no? Hay que prevenir los incidentes que puedan llegar a suceder y como lo vimos en el audio anterior, en el video anterior, logramos darnos cuenta que para hacer esas prevenciones podemos tener estos sistemas predictivos que justo van a estar basados en datos históricos y en accidentes y que nos van a permitir la toma de decisiones, que va a haber justo este tipo de monitoreo en tiempo real de todas las rutas, como lo pudimos observar, condiciones climáticas, tráfico, que lo notamos, ¿no? En el video anterior. Y por otro lado, el hecho de poder evaluar riesgos y permitirnos estas operaciones portuarias en alta mar se convertirá en algo muy importante. Pero también el uso de la aplicación de datos en este sentido tiene también esta otra parte en la que, bueno, como son diferentes actores los que participan y generalmente son cuestiones internacionales, ahí habría que ver de qué manera vas a integrar esta normativa para que sea beneficiosa para cada uno de los actores, ¿no? Centrada obviamente en datos. Por otro lado, el poder responder a incidentes se convierte en algo muy importante porque el hecho de implementar drones que sean autónomos para su inspección, pues lo va a hacer de una manera rápida, ¿no? El poder optimizar planes de evacuación mediante simulaciones basadas en inteligencia artificial, pues al final del día convierten en esto en algo óptimo y oportuno. Y el poderte coordinar eficientemente para realizar rescates y hacer comunicaciones inteligentes también forman parte de algo muy prometedor, ¿no? Se vislumbra un futuro muy prometedor, pero en ese futuro prometedor, el hecho de tener, eh, digamos que integrada la ciberseguridad se vuelve en algo fundamental. Y creo que en países latinoamericanos es algo que hay que trabajar todavía con mucho ahínco, ¿no? Poco o nada, creo yo, que le ponen mucho énfasis al tema de los datos y la cuestión de cómo tratarlos y eso se convierte en algo muy importante. Y sobre todo al final del día, cuáles son los métodos de ciberseguridad para no ser interceptados. Eso también es algo que dejo sobre la mesa, ¿no? Para un debate posterior. Por otro lado, eh, los retos legales y éticos es pues precisamente, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad? Que ya lo había mencionado, ¿no? Con relación a los incidentes que puedan ser provocados por los sistemas autónomos que están operando dentro de ese puerto, va a ser ese barco, va a ser ese programador, va a ser el operador. Por eso digo que justo el derecho va a tener mucha chamba, ¿no? En este sentido, para cuestiones que podrían considerarse filosóficas, que al final del día van a tener que ser puestas sobre la mesa, ¿no? Y bueno, el hecho de también ver cómo estos líderes en el mundo con relación a este tipo de logística lo han logrado, pues eso nos permite también
tener una claridad con relación a eso y pues lo que a lo mejor no ha operado bien, pues tratar de realizarlo de la mejor manera, haciendo que se implemente acá. La privacidad de los datos, justo era lo que le mencionaba, la cuestión de recolectarlos, los sistemas marítimos conectados o interconectados entre países, eso va a ser muy interesante de verlo y de ver cómo van a librar esos retos legales, los estándares globales para la certificación de tecnologías basadas en IA, cuáles van a ser los parámetros en ese sentido. Y bueno, casos prácticos y beneficios, ¿no? El hecho de que las empresas que utilicen inteligencia artificial en la industria marítima, como la cuestión satelital para prevenir colisiones o derrames, va a ser muy interesante. La reducción de riesgos y costos, las operaciones automáticas, el avance de ciberseguridad marítima para evitar ataques a sistemas críticos, que eso es justo lo que yo quería señalar, ¿no? El hecho de tener, por ejemplo, el monitoreo satelital también nos hace decir o preguntarnos, ¿quiénes son los principales players con relación al tema satelital? Ahorita la persona que más satélites tiene, y eso que quiero entenderlo así, es Elon Musk, nuevamente. Entonces, en este sentido es el que esté jugando dentro de este tema de los satélites, pues también nos permite ver de qué manera se tienen que establecer controles y que no solamente entra en una cuestión local, sino que entra en una cuestión global y eso se convierte en un poco complicado, sobre todo porque estás hablando de un privado. Y por otro lado, pues el hecho de los sistemas críticos, ¿no? Si alguien interviene en un sistema crítico, creo que sería un caos si hubiera, pues, cada uno de los equipos, todos los equipos interconectados en esa red. Y bueno, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, la visión futura con relación al derecho marítimo es el tratar de hacer adaptaciones institucionales y legales que permitan, pues, precisamente regularlo, ¿no? La Organización Marítima Internacional está, yo creo que ya muy interesada en cómo resolver esos temas. Los nuevos acuerdos y tratados que logren de alguna manera poner cláusulas específicas sobre la inteligencia artificial en todos los ámbitos, eso se va a volver en algo muy interesante. Y la formación interdisciplinaria, porque eso es algo que tampoco no nos hemos puesto a pensar, ¿no? Lo importante que es la interdisciplinaridad en todas las áreas, en todos los campos, en todas las carreras, para comprender de qué manera, pues ahora las soluciones que son complejas requieren de una conexión de muchas disciplinas a la vez. Entonces eso es muy importante, ¿no? Y pues el incluir conocimientos tecnológicos para los profesionales del derecho, eso se convierte ya en una cuestión fundamental, sobre todo porque estás aplicando legalidad, algo que debes conocer a cabalidad y que no te permita ambigüedad, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, quiero compartirles a ustedes un contenido noticioso que a mí me ha parecido muy interesante y relevante y que me gustaría que, vuelvo a lo mismo, dejar, digamos que reflexión en aquel que observe este contenido y poderle permitir, pues, abrir un poco el panorama con relación a la cuestión de la normativa o del derecho. Hace poquito salió una noticia por Lisa News. Lisa News es una central encargada de cuestiones de ciberseguridad y mencionaban que Alemania y Finlandia al final del día denunciaban que hubo un corte con relación a su cable de fibra óptica y que en este sentido, pues ambos países antes de buscar un responsable, pues querían comprender qué era lo que había pasado, ¿no? Era un incidente que no se sabía si era provocado o qué había pasado por ahí, pero a lo que voy con lo siguiente es eso, ¿no? La importancia de la interconexión. Estas conexiones de fibra óptica pasan por los océanos y conectan un montón de países y de continentes, y en este sentido se vuelve vulnerable al no ser una cuestión pública, porque mucho de esto tiene que ver con privados, lo mismo que los data centers, que es a donde llega la información. Entonces, regular eso también se convierte en algo complicado, o lo considero yo así, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? ¿De qué manera vas a regular eso? Porque te metes también en cuestiones de mercado, ¿no? De monopolio. Y eso es algo muy interesante a tener en consideración, porque es peligroso, ¿no? Al final del día, como lo menciona la noticia que también es de Lisa News, hay muchísimos tipos de guerras, ¿no? Una de esas guerras es la guerra cibernética y en un mundo interconectado, el hecho de pensar que pueda existir una desconexión, pues convierte eso en un caos. Yo no quiero pensar en un puerto completamente
robotizado y autónomo en una intervención como lo que menciona Alemania y Finlandia, ¿no? Me cortaron este cable del internet, o que un día un privado se enoje con relación a un servicio de satelital con relación a la conexión, ¿no? O sea, es importante tener esto en cuenta porque forma parte de una cuestión global y política estratégica que ya tiene otra connotación. Entonces, digo, es importante poner esto sobre la mesa porque estamos hablando de cosas que traen muchísimos beneficios, pero que en una sociedad que todavía no es una adulta y que la mayoría son niños, pues esto representa algo peligroso y que hay que atender esas vulnerabilidades y conocerlas, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de este tema de la cuestión satelital, pues ya, por ejemplo, Elon Musk propone ciertas reglas o cambiar ciertas reglas con relación a la cuestión de los satélites a nivel mundial, porque vuelvo a repetirlo, él tiene la mayor parte de satélites, ¿no? Y si se pretende hacer el Internet satelital, que la única manera de que tú lo hagas que funcione por la latencia es que haya muchos, pues habría que ver también esta parte, ¿no? Starlink es una de sus empresas que al final del día lo que pretende es revolucionar esa parte del Internet. Entonces, tener en cuenta esa parte nos permite entonces como ciudadanos comprender que no podemos ser ignorantes con relación a estas temáticas de cómo funcionan las cosas. O sea, el entender cómo funcionan las cosas al final del día nos permite comprender qué tan vulnerables somos también como sociedad, ¿no? Y pues comprender cómo se componen precisamente los intereses, pues nos permite darnos cuenta de qué lugar jugamos y cómo participamos. Esto era lo que les mencionaba, ¿no? Este es el mapa de la distribución del cableado submarino, y algo que le pasó a Finlandia es que uno de estos cables pues tuvo una desconexión en las profundidades del mar, porque esto va bajo el océano, ¿no? Entonces es importante comprender eso. Ahora imagínense esta red, pero satelital, y que solo esté dentro de un monopolio. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Debe haber más competidores. Pues nada, hasta aquí mi aportación. Les agradezco de verdad esta intervención en la que me permiten, bueno, pues compartirles un poquito de estas temáticas. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo de seminarios internacionales año 2024, que tiene como título general el derecho marítimo portuario y la inteligencia artificial. El tema de la ponencia, derecho marítimo 4.0, la inteligencia artificial y la seguridad marítima, prevención y respuestas a incidentes. Esta ponencia estuvo a cargo de la maestra arquitecta Fátima Barrera. Ella nos acompaña desde el hermano país de México. Es una colaboradora constante y permanente y es una profesional que siempre está aportando un granito de arena a estos seminarios internacionales que nosotros venimos realizando. Saludos a nombre del directorio, colaboradores en el Perú, colaboradores en extranjero. Muchas gracias, maestra arquitecta Fátima Barrera. Un placer, bye.